Es la única imagen que tengo de mi hija. Mi memoria ya no es lo que era. Todo está borroso antes de esa fotografía, pero hay momentos que no logro olvidar, como el día en que nació mi pequeña. Nunca olvidaré esas manos diminutas aferradas a mis dedos. Esa promesa de futuro. El milagro de ver un ángel llegado a la tierra. Mi pequeña. Recuerdo la sonrisa de su madre. El brillo de sus ojos. El tacto de su pelo. Y mi promesa de que todo saldría bien. Pero mentí. Tras la Gran Depresión, la oscura sombra del fascismo se extendía por Europa. Pronto llegaron el sonido de las bombas, la visión del horror, la impotencia y la rabia de ver nuestras vidas reducidas a cenizas. El hormigueo de la incertidumbre, la punzada en el pecho a cada pérdida. El dolor del adiós. Todavía recuerdo el sabor del barro, el olor de la muerte y la pólvora. La amargura de la derrota y el frío del exilio. El hambre en los campos de refugiados y el sudor de los trabajos forzados unieron nuestros destinos. Entonces llegó el resurgir. Formamos la 9, modernos Quijotes con monturas de acero, dispuestos a entregar sus vidas por la libertad. Juntos liberamos Normandía, Le Mans, París. Venga ya, don Manuel. Le Mans, Normandía... En serio. Todo el mundo sabe que España no participó en la Segunda Guerra Mundial. España no, pero algunos españoles sí. Venga, don Manuel, seguro que no lo ha visto en alguna película. Mira, hijo, yo no sé qué te habrán enseñado en la escuela, pero Hitler ayudó a Franco a arrasar a España con los aviones de la Legión Cóndor. Coge esa caja. Mire, don Manuel, estoy sin batería y por algún motivo mi madre continúa en el despacho de esta divertidísima guardería. Su batallita me entretienen, pero preferiría que fueran verdad. Coge esa caja. Mamá. ¡Mierda! ¡Joder! Lo siento, don Manuel. Ay, nada, el marco no importa, lo que importa es el recuerdo. ¿Y todas estas medallas? La chatarra me la dieron por la batalla de Normandía y por la toma de Estrasburgo, qué sé. Medalla al valor. ¿Seguro que usted no es coleccionista o algo así? No tiene pinta de militar. Es que no éramos militares. ¿Este es usted?
Sí, este soy yo y mis compañeros de la 9. ¿Pero entonces lo dice en serio? ¿Usted liberó París? En realidad, no solo quería liberar París, sino encontrar a mi pequeña. La 9 la formaba gente que antes habían sido campesinos, albañiles, empleados, qué sé yo. Pero las épocas más oscuras son la cuna de los héroes. La mayoría de esos hombres habían mirado muchas veces a los ojos de la muerte y habían sobrevivido. Recios, valerosos e idealistas, combatientes formidables que no consentían órdenes ni mandos. Recuerdo nuestra llegada a Normandía y nuestro avance tras las líneas enemigas. Cuando las hordas nazis lanzaron su contraofensiva, quedamos aislados. La primera división Leibstandarte, formada por la mismísima guardia personal del Führer y tropas de élite de las SS, avanzaba hacia nosotros. Solo podíamos mantener la posición o morir. ¡Havana! Elegimos avanzar. Habíamos aprendido a construir nuestro destino. No íbamos a ser ratas esperando a ser devoradas por las serpientes. Esta vez no. Y nos lanzamos como leones hambrientos de venganza, de justicia. Nuestra ira se transformó en fuego y nuestro dolor en metralla. Y por primera vez vi el miedo en los ojos de las bestias, deslumbrados ante el resurgir del Fénix. Máquinas de guerra ingobernables con almas de acero forjadas en el infierno. Así fue como nuestros gritos de batalla llegaron hasta las puertas de París y más tarde hasta el mismísimo nido del águila. ¡Jaque mate! Joder. Me ha contado este cuento para entretenerme y ganar. Siempre hay gente que no quiere ver las cosas. Yeah. Los hombres de la 9 habían abrazado nuestra causa espontánea y voluntariamente. Eran verdaderamente combatientes de la libertad. Las tumbas de sus muertos jalonan la ruta gloriosa y dolorosa que siguieron desde Normandía a Berchtesgaden. Y los supervivientes tuvieron el orgullo y la satisfacción de terminar la guerra en el santuario del nazismo del Nido del Águila. Firmado Raymond Dron, capitán de la segunda división blindada del ejército de la Francia Libre. Pero esto no puede ser. ¿Cómo es posible que nadie lo sepa? La gente olvida lo que vale la libertad. ¿Qué ocurrió con su hija? Cuando entramos en París, fui al barrio donde vivía para buscarla, pero estaba arrasado. Nadie me dio cuenta de ella. Siguió la guerra y cuando terminó, la busqué por todas partes, pero no la encontré. Pasaron décadas. Al regresar a España yo ya era un viejo, a quien nadie hacía caso. Pero al final la encontré. No puede ser, es igual que el colgante que lleva. Mamá. Abuelo.